Veo su luz en cada rincón, el adorador con su corazón. Bueno, mis amados hermanos, hoy, como de costumbre, aquí en el Adorador, detrás de la canción tenemos nada menos y nada más a un invitado muy especial desde Uruguay, sí señor, desde Uruguay, tu hermano y amigo en el Señor, Diego Reynolds. Bienvenido, mi hermano Diego. ¿Cómo estás? Muchas bendiciones. ¿Cómo estás, amigo? Qué bendición poder estar en contacto. Yo en este momento con frío. Estamos en Uruguay. En este momento te cuento, hay 11 grados Celsius. Imagínate, y una sensación térmica de 4 o 5 grados. Bien, Barranquilla hace bastante calor. Tengo entendido que venido a Colombia, pero yo creo que ha sido a la que hace un frío. Sí, yo cuando fui a Colombia fui en el 2019 y fui a Bogotá y la pasé espectacular. Sí, espectacular. Fui en noviembre, por ahí, que es cuando ustedes están en otoño, si no me equivoco, ¿no? Bueno, normalmente aquí en Barranquilla no hay muchas estaciones, pero sí, sí, aquí se ve mucho lo que es el calor. Esta es la costa Sí, atlántica. a mí me llamó muchísimo la atención porque, claro, estaban en otoño y tenían 30 grados Celsius. Yo me moría de calor. Para mí, eso es pleno verano. O sea que si llegas a venir a Barranquilla te ver, aquí a veces subimos hasta los 42. ¡Wow! Sí. Precioso. Bueno, mi hermano Diego, eh, ya, ¿quién es Diego para que nuestros oyentes y los que nos están viendo puedan conocer quién es Diego Rey? Bueno, Diego Reynolds es un loco soñador, un ser humano que ama la presencia de Dios, que siempre cree que hay más, que no se conforma con un simple mensaje o una simple predicación o una simple canción. Eh, Algo que siempre me caracterizó desde chiquito es que sí, está perfecto, ok, cantar una canción, la gente aplaude, no, tiene que haber algo más. Sí, está lindo este mensaje, me llenó, me enseñó, pero tiene que haber algo más. O sea, no me puedo quedar en eso. Eso es Diego Reynolds. Y por eso Dios ha puesto en mi corazón sueños locos, sueños que para algunos quizás son imposibles lograr, pero sabiendo de dónde provengo y sabiendo quién es Dios en mi vida y sabiendo quién es Dios, es que muchos de esos sueños locos los he podido realizar, los he podido hacer realidad, y es que hoy en día, bueno, estamos acá, por ejemplo, en Osana. De bendición. Además de ser esos sueños locos, Dios te dio un sueño loco, por así decirlo. Profesionalmente, ¿qué eres profesionalmente? ¿Qué has hecho y qué fundaste, hermano Diego? Bueno, soy multifacético, ¿no? Me di cuenta con una Directamente. canción, nada más con una canción me di cuenta que había salsa, había como un rap, había una fusión, Dios mío. Sí, bueno, te cuento, mirá, yo pensaba ser pediatra, pensaba ser médico, pensaba estudiar especialización en pediatría, pero al final estudié ciencias de la comunicación. Soy locutor, periodista, productor musical, compositor, salmista, predicador, y te puedo decir una cantidad de cosas que Dios me permite hacer para la gloria y honra de su nombre. He trabajado en un sinfín de medios de comunicación, tanto a nivel secular como a nivel cristiano, y, y en ambos he podido predicar la palabra del Señor y atraer a la gente a los pies de Cristo. Y con la música y en el área de producción musical, bueno, Dios me dio una visión desde chico, desde mi adolescencia. Dios me había dado la visión de fundar un sello discográfico y bueno, y poderle adorar a través de un sello discográfico y sacando música legal, etcétera, etcétera, para la gloria de su nombre. Y gracias a Dios,
bueno, eso se hizo realidad. En medio de una locura, en medio de no tener trabajo, en medio de no tener dinero, Dios me proveyó y pude fundar legalmente un sello discográfico que ya tiene muchos años y que bueno, y que tiene oficinas en diferentes partes del mundo, con hermosos siervos de Dios que representan este ministerio discográfico, y aparte, bueno, seguir mi carrera como salmista, como adorador, y llevando la palabra de Dios a cada lugar donde me extienda la invitación. Vemos que tienes una familia que sean sencillos. Eso me impactó, pero eso tuvo que ser un proceso. Coméntanos un poco cómo es Diego en el ministerio, cómo es Diego en casa y cómo está conformada su familia. Bueno, te cuento. Diego en el ministerio, Diego en la casa, es exactamente la misma persona. Eso que vos estás viendo, la forma de hablar, de De forma reírme, de expresiva, pensar, sí, así soy yo, así soy yo. Bueno, en mi casa, para que tengas una idea, de repente, en casa siempre hay alabanza y adoración. Es algo que nos caracteriza. En casa siempre hay música. Nuestra casa es un altar de adoración a Dios y siempre o prendemos la tele y ponemos YouTube o de repente ponemos el equipo de audio o sintonizamos una estación de radio, etcétera, pero siempre hay alabanza y adoración. Y algo que me caracteriza que de repente estoy, yo qué sé, en la cocina, estoy cocinando y de repente me pongo a cantar a todo lo que da para el Señor y levanto las manos en medio de la cocina, como de repente es una canción un poquito rápida y empiezo a improvisar algunos pasos alabando y adorando al Señor. Bueno, de la misma manera soy en el ministerio, espontáneo, práctico, sin estructuras, simplemente disfrutar el tiempo que Dios me permite vivir. Disfrutar cada día, disfrutar cada minuto, disfrutar cada segundo. La palabra del Señor es muy clara cuando nos habla de que hay un tiempo de cosecha, hay un tiempo de siembra, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para alegrarse, hay un tiempo para entristecerse, hay un tiempo para edificar, hay un tiempo para destruir, hay un tiempo para plantar, hay un tiempo para todo. Y eso es algo que tengo desde el momento que me despierto hasta el momento que me acuesto, de disfrutar cada tiempo del día, ¿sí? Entiendo que cada minuto es un regalo del Señor. Y, y qué importante es poder aprender a disfrutar y aprender a entender el tiempo de Dios para cada uno de nosotros en cada momento del día, sin importar las circunstancias, ¿sí? Porque hay momentos difíciles de sobrellevar. Pero si uno entiende eso, esos momentos difíciles nos ayudan a bien a poder crecer y caminar de gloria en gloria y de poder en poder, sin perder el eje y sin perder el objetivo. Y con respecto a mi familia, bueno, tengo a mi esposa, mi amada esposa, que tenemos 21 años de casados, 3 años y medio de novio. En medio del noviazgo fuimos pastores de jóvenes, pastoreamos cientos de jóvenes, edificamos una nueva generación que hoy en día muchos de esos jóvenes son ministros de alabanza, predicadores, otros están en el país, otros viajaron y se fueron a Europa, por ejemplo, o si no a Estados Unidos, etcétera, y también están sirviendo en su comunidad. Y bueno, y después tenemos a nuestro hijo Nacho, de 20 años de edad, compositor, un muchacho deportista, alegre, muy pensante, que sabe lo que quiere en el futuro, al igual que mi hija Sofía, de 17 años de edad, que ella es compositora, canta, es muy alegre, muy ocurrente, igual que yo. Eh, Va, viene, entra, sale. Actualmente está estudiando sexto de Derecho en el secundario para luego ir a la facultad. Piensa ser psicóloga. Eh, y bueno, gracias a Dios, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una familia muy hermosa, muy divertida, pero todo comenzó con un milagro. Cuando tú naciste fue un milagro. Yo quiero que nos comentes qué pasó con ese nacimiento, qué pasó con tus papás en ese momento
¿Qué sucedió y cuál fue el milagro que hizo Dios en tu vida? Creo que es que tienes vida. Bueno, mi mamá es estéril. Mamá no puede tener hijos. De hecho, soy hijo único. Soy un milagro exclusivo. No fue que Dios la sanó de la esterilidad. No, Dios hizo un milagro puntual en su vida para tenerme a mí. En la década del 80 vino el evangelista Gigi Ávila a nuestro país y en un estadio de fútbol, el estadio Luis Francini, estaban realizando una cruzada de milagros que los caracterizaba al evangelista Gigi. Y en ese momento, bueno, se hacía muy tarde, mi padre al otro día tenía que levantarse temprano para ir a trabajar. Y cuando ellos estaban en la parada del bus, escucharon bien fuerte por los parlantes cuando el evangelista dijo, bueno, ahora vamos a pedirle a Dios que haga un milagro en su vida, ponga su mano en el lugar donde tiene la enfermedad. Mi padre y mi madre en ese momento pusieron las manos sobre el vientre de mi mamá. Mi madre siempre dijo que en ese momento que asistieron a la oración del evangelista, una bolita le recorrió todo el vientre. ¿Y qué te puedo decir? Que al mes me concibió. Fui el embarazo más deseado, más anhelado, Sí. más esperado y más cuidado, ¿sí? Pero el señorcito estaba tan cómodo dentro de la pancita que no quería salir y nací pasado de fecha. Tenía que haber nacido los primeros días de noviembre y nací el 20 de noviembre de 1981, ¿sí? Bueno, de hecho, nací tan pasado que ya había hecho caca adentro de la placenta. Nací todo arrugadito, todo feíto. Bueno, mucho no cambió. Bueno, todo, al, al punto que mi madre no quiso que me sacaran fotos mías de bebé. Mirá lo que te digo. Imagínate lo arrugadito que estaba. El tema fue que, bueno, Dios hizo ese milagro puntual en la vida de mis padres, fue una bendición, pero a los 15 meses de edad, cuando me estaban llevando a un control médico, en ese momento le estaban dando a los bebés una pastillita que tenía que ver con el crecimiento, etcétera, etcétera. Pero uno de los componentes de esa pastilla era un veneno para mí y no lo sabían. Yo aparentemente era un niño sano, ¿sí? Cuando me dieron esa pastilla, en cuestión de minutos, esa pastilla me provocó alergia interna, paros cardíacos, convulsiones, ceguera. 14 médicos me desahuciaron y los médicos daban tres pronósticos, o que iba a ser ciego con un retardo mental, o que no iba a vivir más de 5 años de edad, o que iba a ser vegetal. Imagínate, en ese momento de desesperación, mis padres, de haber tenido su hijo por milagro, de Dios haber suspendido la esterilidad de mi madre por ese tiempo de 9 meses, de golpe y porrazo, como decimos en Uruguay, todo ese panorama tan lindo se dio vuelta. Un bebé de 15 meses de edad que estaba siendo desahuciado y que tenía pronósticos catastróficos. Imagínate cómo se pudieron haber sentido mis padres, ¿no? Su fe, la contradicción que podían estar sintiendo en ese momento. De hecho, vino una enfermera, mi madre siempre me contó que vino una enfermera del sanatorio y le dijo, mirá, frente al sanatorio tenemos una curandera que ha sanado una cantidad de niños. Si querés, dame una batita de tu bebé que yo se lo llevo a la curandera. Lo que es el diablo, ¿no? Siempre astuto. Cuando hay un Eh, propósito de Dios, siempre se va a querer meter. Siempre. Totalmente, totalmente. Y va a querer abortar lo Plan que de Dios Dios en hizo. nuestras vidas. Exacto. Exacto. Y bueno, resulta que mi mamá, le doy gracias a Dios, mi mamá dijo, qué esperanza. El mismo Dios que me dio a mi hijo siendo yo estéril, me lo va a levantar de esa capilla. Y bueno, aquí estoy, tengo 43 años de edad, eh, sirvo al Señor a diestra y siniestra, soy un hombre pleno, que disfruto, como dije hace un rato, cada tiempo, cada minuto, cada segundo, que disfruto a mi esposa, disfruto a mis hijos, con el regalo más grande que tengo de parte del Señor. Eh, y bueno, y hemos pasado procesos muy difíciles en nuestra familia también, como tú lo decías. Te puedo contar uno, por ejemplo, el nacimiento de Sofía. Sofía es un milagro también. Sofía tiene 17 años, además de estudiar y además de cantar y además de componer, ella también es deportista.
Eh, y bueno, cuando ella nació se complicó todo. Estábamos embarazados de 7 meses y poquito, y el embarazo se complicó. Mi esposa le dolía mucho la cintura, la espalda, no podía caminar bien, le dolía mucho el vientre. La llevamos al sanatorio, le hicieron exámenes, encontraron un cuadro muy fuerte de infección. Vino el médico y me dijo, mira, vamos a tener que interrumpir el embarazo, tu beba es prematura, se gestó en un cuadro de infección, eh, vamos a sacarla y vamos a ver qué es lo que tiene la madre y vamos a ver si la beba se puede salvar. Era todo muy complicado, ¿eh? Un panorama feo, feo de verdad. Yo tenía 26 años, era un nene, era un niño, 26 años. Eh, ya teníamos a Nacho de 3 añitos de edad. Y en ese momento, te digo, fue un momento muy crucial en mi vida. He pasado por diferentes etapas, pero ese proceso fue crudo, fue crudo. Literalmente yo me veía viviendo abajo de un puente con mi hijo de 3 años. Mirá lo que te digo. Eh, yo sentía bueno, que si se terminaba todo ahí, eh, yo le dije a Dios, olvídate de lo que tenés conmigo. me Peleaste había con enojado Dios. con, me había enojado con Dios, me había enojado con la situación, me había enojado con todo lo que Él me dijo que tenía para mí, etcétera, etcétera. Me había olvidado, me había enojado. Y le dije, olvídate de lo que tenés conmigo si algo pasa, si algo sucede, pero te pido que hagas un milagro. El tema fue que, bueno, interrumpieron el embarazo 50 especialistas y el cuadro de infección era peritonitis aguda, una bolsa de pus que ya había reventado y que tenía 14 días de gestación. O sea, ya hacía 14 días que se había reventado esa bolsa de pus. Por eso todo el malestar y la descompensación de mi esposa. Lo loco de esto es que el médico vino y me dijo, en mis 35 años que tengo de experiencia, nunca, jamás vi algo igual. Resulta que el pus estaba suelto, pero no se había mezclado con la sangre. Estaba suelto, pero como encapsulado, me dijo él. Es como que algo La lo estaba mano poderosa sosteniendo. de Dios allí. Tremendo, tremendo. Y les pregunté, bueno, pero ¿cuál era la situación de cómo estaban ellas? Y me dijo, mira, tu beba va a la incubadora de prematuros, le doy 2 horas, 2 horas y media de vida nada más, está muy débil, está muy mal. Y tu esposa va camino al CTI de otro hospital y también le doy 2 horas, 2 horas y media de vida. No podemos hacer más nada, las dos están muy débiles, no CTI podemos para, hacer más nada. CTI para los que no saben acá, es como si fuera sí, aquí en Colombia. Exacto, es terapia intensiva, ¿sí? Es cuando ya estás prácticamente en las últimas, ¿sí? Exacto. Eh, el tema fue el siguiente, el tema fue que mi hija, bueno, fue a la incubadora de prematuros, mis suegros, que son pastores, se quedaron en el sanatorio allí orando por mi hija. Había un grupo de pastores y de iglesias, cientos de iglesias orando por mi familia. Yo me acuerdo que fui al traslado con mi esposa en la ambulancia, era literalmente un cadáver, y me acuerdo que yo lloraba y yo le decía a Dios que hiciera un milagro. En ese entonces, el enfermero de la ambulancia me dijo, ¿estás asustado? Yo le digo, sí. Me dice, quédate tranquilo, ella es fuerte, va a salir de esta. O sea, ¿qué enfermero, contra todo pronóstico, te dice que va a estar todo bien? Esa es una segunda señal de parte de Dios. Y luego de eso, cuando estaba llenando la planilla de ingresos para el CTI, eh, yo lloraba y le decía al Señor con mi mente, Señor, yo sé que acá no me dejan ingresar a la sala de CTI, pero te pido que me dejes entrar. Necesito entrar. El tema fue que de la nada aparece una enfermera y me dice, ¿usted es el esposo de Lourdes Barreneche? Le digo, sí. Me dice, mire, por contemplación, y me hace así. Lo voy a dejar pasar a ver a su esposa. Ahí me di cuenta que Dios estaba en el asunto. Terminé de llenar la planilla, fui, me lavé la cara, y cuando voy a entrar a la sala de CTI, ahí como que me doy cuenta, me cae la ficha, como decimos en Uruguay, y ahora qué digo, qué hago. Y le digo, Señor, dame sabiduría. En ese entonces ingreso a la sala de CTI
veo a mi esposa conectada a todos los aparatos médicos habidos y por haber. Le tomo la mano y mi esposa como que se entredespierta y me quiere hacer preguntas. Y le digo, mi amor, no es momento de hablar, es tiempo de descansar. Lo único que te pido que repitas conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi esposa ahí como pudo lo repitió. Y le dije, y esto otro, para el que cree, todo le es posible. Y mi esposa lo repitió y se durmió. Para hacerte la corta, te cuento que fueron las 2 horas y media más largas de mi vida. Me peleé con Dios, me amigué con Dios, me volví a pelear con Dios, me volví a amigar con Dios, etcétera, etcétera. Hasta que le dije al Señor, Señor, yo creo que soy descendiente de Abraham. Y si la fe de Abraham fue contada por justicia, yo quiero que mi fe sea contada por justicia. Dame lo que me corresponde, por favor. Y bueno, para hacerla corta, tengo a mi hija de 17 años y a mi esposa conmigo que hace 21 años que estamos casados. Qué bendición, de veras. Una faceta tuya que es la música. Musicalmente, veo que eres polifacético. Hace 6 años hiciste un rock que era algo como alabanza y adoración contemporánea, donde mezclabas rock alternativo, rock progresivo, donde mezclabas esos ritmos que estaban en esa época. Ahora te veo con un video que hiciste con Zaire, con PG, la salsa que me llamó la atención porque la verdad es que está uno en la salsa y después sale decir, Zaire. Dios mío, bendito. Esa parte polifacética en la música eh, es un talento que usted vio, estudiaste eh, al transcurrir los años. ¿Qué pasó con esa manera? Porque una faceta que veo, no top, veo ahora unos sencillos totalmente diferentes. ¿A qué se debe ese cambio? ¿O es que toda la vida se ha sido así polifacético? Bueno, a mí me gusta todo tipo de música, Ya veo. todo tipo de música. Sí, y mientras exalte el Señor y mientras yo pueda, quiero agotar todos los recursos. No soy una persona que dice, bueno, lo mío es esto y me voy a inclinar a esto y solamente a este público que le gusta la balada o solamente a este público que le gusta la salsa y el merengue. No, a mí me gusta alabar a Dios. O sea, para mí Dios está en todo, entonces aquel que quiera prenderse conmigo a alabar y adorar a Dios, que lo haga. Yo si Dios me dice hacer rock, hago rock. Me dice hacer balada, hago balada. Me dice hacer salsa, hago salsa. Siempre y cuando, obviamente, tenga el talento para hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo de cuando grabé el tema salsa que tú dices, que lo hice con Todo. Zahir ZHR y PG, que lo hice, que el tema se llama Todo, es una salsa. Eh, Te soy sincero, o sea, era una locura para mí, porque esa canción salió en mi primer disco en forma acústica. Y de repente surgió muchos años después de que PG pudiera producirla y de hacer la salsa pop. Eh, PG me acuerdo que me dijo, Diego, ¿cómo te gustaría hacer esta canción? Y le dije, ¿sabes que tengo algo dentro de mi cabeza? ¿Cómo sonaría Diego Reynolds haciendo salsa? Y me dijo, perfecto, vamos a hacerlo. Cuando me envió las pistas, toda la producción se hizo en Estados Unidos y las voces obviamente se grabaron aquí en Uruguay. Eh, yo dije, ay señor, ¿en qué me metí? Pero le doy gracias a Dios porque pude grabar, pude ponerle mi impronta, mi esencia, proyectar eh, eh, lo que realmente dice la canción, ¿sí? Y te cuento, esa canción, en su origen, es una canción escrita por mi esposa y por mí. Es una canción que en un momento de aflicción, era un momento de aflicción económica que estábamos teniendo. Me acuerdo que yo estaba muy cabizbajo y mi esposa me dijo, amor, agarrá la guitarra, agarrá una libreta, agarrá un lápiz y vamos a escribir una canción para Dios. Y mi esposa empezó todo, absolutamente todo, y me entrego, quiero reservas, lo que quieras yo te doy. Wow, porque mi esposa también compone, de vez en cuando ella compone alguna que otra canción y me da para yo ponerle melodía.
y así fue como surgió esa canción, pero claro, surgió dentro del sentimiento de onda acústico, ¿no? Todo, absolutamente todo, hoy me entrego sin reservas, lo que quieras yo te doy. Una cosa es el acústico y otra cosa es la salsa. Todo, absolutamente todo, hoy me entrego sin reservas. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Y a PG se le ocurrió poner música urbana. Entonces dije, no está mal la idea. Entonces hablé con Zair. Zair es un ícono de la música urbana aquí en Uruguay. Y me dijo, me prendo, me gusta, me gusta. Y Zair en 15 minutos escribió su parte, para que tengas una idea. Le presenté el proyecto, le presenté la canción, la escuchó y dijo, bueno, mi parte sería algo así, la escribió. Y, wow, o sea, una facilidad de composición de este muchacho increíble. Y él envió su parte y bueno, Pichi hizo toda la magia y para la gloria de Dios salió la canción que salió. Y hoy en día estoy haciendo baladas, pop melódico, que en realidad es mi fuerte dentro de todo lo que hago y dentro de toda la música que a mí me gusta y de agotar todos los recursos habidos por haber. Mi fuerte es la balada, el pop, lo melódico, eh, que a nivel cristiano se le dice la adoración. ¿Sí? Y aclaro eso porque la adoración en realidad es el estilo de vida, no tiene nada que ver con la música. Exactamente. Eh, pero bueno, a mí me caracteriza mucho eso, siento que conecto mucho con Dios. Y estoy volviendo a esa etapa, a esa faceta, pero eso se debe también a un proceso fuerte que viví en mi vida. Fueron varios procesos que los viví el año pasado. El año pasado viví procesos muy, pero muy fuertes en mi vida, en lo personal, en lo ministerial, y Dios me ayudó a ver cosas que quizás antes no veía, que no me daba cuenta, y, y eso fue lo que me llevó a reconectarme con esa esencia de adoración por medio de la música. Por eso es que estoy en esta faceta. Cuéntanos sobre unas canciones lanzadas, específicamente Tu Santidad, todo se lo debo a Él. Bueno, Tu Santidad es una canción que hace muchos años escribí. Surgió de una manera muy especial en medio de un fluir de alabanza y adoración en la iglesia, que por lo general en nuestra congregación vienen luego de la predicación, eh, en donde, bueno, se llama a la gente al altar, bueno, o en el lugar donde la gente esté, y se empieza a orar y se empieza a fluir, se empieza a hacer cántico espontáneo, ¿sí? Y me acuerdo que el pastor en esa predicación estaba hablando justamente de ser santos porque él es santo. Y me acuerdo que él me dijo, Dieguito, fluí. Él siempre me dijo, Dieguito. Hoy en día tengo 43 años y soy la única persona que me dice Dieguito. Y me dijo, Dieguito, fluí. Y lo miré al tecladista y el tecladista empezó a hacer acordes y de acuerdo a esa escala de acordes, empecé, tu santidad me enamora, tu santidad me cautiva, tu santidad me apasiona, tu santidad me atrae a ti. Fue eso fue el fluir. Me acuerdo, terminó la reunión, impresionante, todo el mundo bendecido, wow, wow. Subimos al auto y eso seguía replicando en mi cabeza. Tu santidad. Yo a mi esposa, nos veníamos para casa, le digo a mi esposa, ¿podés creer que sigue sonando en mi cabeza el cántico del fluir? Yo por lo general cuando fluyo en la presencia, después no me acuerdo de nada, es algo espontáneo en ese momento, y por H o por B Dios no permite que me acuerde, pero en ese momento me acordaba y continuamente replicaba en mi cabeza. Y mi esposa me dijo, bueno, quizás de ahí hay una alabanza, quizás de ahí hay una canción. Y le digo, vos decís, y me dice, sí, ¿por qué no? Por algo Dios permite que vos te acuerdes. El tema fue que, bueno, antes de acostarnos a dormir, le dije al Señor, bueno, Señor, si llega a haber una canción escondida luego de ese fluir, bueno, te pido que me la des. Era pleno invierno, pleno invierno. Estoy hablando del año 2010, ¿sí? Eh, y, y me acuerdo que
a eso de las 3 de la mañana. O sea, Dios tiene un convenio para esa hora, siempre despertarte. Sin importar si hace frío o qué. El tema fue que yo traté de negociar con él. Y le dije, ay, espera un poquito, déjame dormir un poquito más, hace frío, etcétera, etcétera. Y aquí en Uruguay el frío es frío. O sea, es frío de verdad. Te da un poquito de pereza levantarte. El tema fue que no pude ganar. Dios siempre es el que gana. Me tuve que levantar, venir a mi oficina, agarrar la guitarra, agarrar un lápiz, agarrar una hoja. Y ahí Dios me empezó a dictar. Necesito estar contigo, Dios, cada día en más intimidad, ofreciendo a ti mi vida, Jesús. Y así seguí escribiendo la canción. Hasta que, bueno, esa canción se la presenté a mi equipo le gustó. Bueno, primero se la presenté a mi esposa le gustó. Siempre mi esposa y mis hijos son los que escuchan primero mis canciones. Siempre hago un croquis, ¿no? A nivel de acordes o algo a través del celular o en mi computadora, una pequeña base para darles una idea, ¿no? De lo que quiero hacer o de lo que quiero proyectar, y ellos me dicen si sí o no, si está buena, si hay que trabajarla un poco más, sí, ¿no? Y después se la presenté a mi equipo, y a mi equipo le encantó la canción, le encantó. Y bueno, se grabó, que esa canción también salió en el primer disco, pero se grabó en onda bolero, era un bolero, ¿sí? Me acuerdo que ese primer disco fue un desafío grabarlo porque no teníamos nada y pudimos hacer un disco. En algún momento comentaré cómo lo grabé. El tema fue que bueno, grabamos esa canción y si bien yo veía que era una canción especial, yo pensaba que iba a ser una canción más del montón dentro del álbum, ¿sí? Yo apostaba a otra canción que iba a ser la canción que despegara el álbum, ¿sí? El tema fue que ese álbum, mi primer disco, se vendió en Uruguay, en Argentina y en Perú. Y se empezó a escuchar en diferentes radios en Latinoamérica, ¿sí? Ese disco salió en el 2011. Y luego también de un proceso muy fuerte en mi vida. Y me acuerdo que, bueno, teníamos todas las canciones grabadas, salió el álbum, yo apuntaba a una canción. ¿Y qué te cuento? Que la canción que más sonaba en las radios, la que más la gente pedía, la que más la gente escuchaba en sus casas, que hasta fue traducida a otros idiomas, que hasta la adoptaron diferentes ministerios de alabanza y adoración en sus equipos ministeriales en las iglesias, Tu Santidad. Y me acuerdo que en ese entonces Daniel Alejo era un ministro, es un ministro uruguayo, que estaba en pleno auge, que hacía ya, tenía muchísimos años más que yo en la música. Yo recién estaba comenzando en ese entonces a nivel profesional, porque siempre estuve en la música desde chiquito, en la iglesia, pero a nivel profesional, de grabar un álbum, etcétera, que se vendiera en las librerías, en las disquerías, etcétera, era la primera vez. Y me acuerdo que él un día estuvimos charlando y me dijo, Diego, ¿esta canción la escribiste tú? Le digo, sí. Y me dice, Diego, me encanta la canción, me enamoré del concepto de la canción, me encantaría algún día poderla grabar contigo. Que para mí me dijera eso Daniel Alejo. O sea, que en su momento Daniel había hecho una gira extraordinaria en Centroamérica, que había estado en Uno Producciones con Enrique Espinosa, o sea, que se había codeado con los grandes de la música cristiana en su momento, y que viniera y me dijera, me gustaría grabar contigo. Y una canción compuesta por mí, o sea, fue muy loco, ¿no? El tema fue que pasaron los años, te cuento, esa canción salió por primera vez en el 2011 y recién en el 2022, el 2 de enero del 2022, pudimos grabar una nueva versión de esa canción y estábamos Daniel Alejo y yo en el estudio de grabación 11 años después grabando esa canción, Tu Santidad, a un estilo balada o como le dicen ahora, worship, ¿sí? Que no es un género tampoco worship, pero bueno, ese es otro tema. Y pudimos grabar esa canción y cada uno ponerle su impronta y congeniar nuestras voces.
lo que cada uno sentía a través de la letra de esa canción. Y bueno, ya el tiempo, mucho tiempo después, la canción salió. Salió, si no me equivoco, en diciembre del año pasado, en los últimos días de diciembre del año pasado. Quizás uno me puede decir, pero ¿por qué? ¿Por qué esperar tanto? Porque soy una persona que me gusta que las cosas maduren. No me gusta grabar algo y decir, ay, qué bueno, suena bien, a ver, ¿les parece? Sí, pum, sale. No, me gusta que las cosas maduren, esperar el tiempo O como decimos necesario. acá, que fluyan. Exacto, que fluya. Y que salga cuando sea el momento, ¿sí? Y que Dios me vaya diciendo, no, quizás en ese tiempo de espera que tenga que salir esa canción, quizás Dios me dice, Diego, ¿por qué no cambias esto? ¿No? Y que ayude a que la canción sea mejor de lo que habíamos logrado producir. Y por eso fue que salió mucho después la canción. Y es una canción que realmente veo que no pasó de vigencia, sigue sonando y fue impresionante la cantidad de ministerios de alabanza y de oración de las congregaciones que me han dicho, hermano, qué buena que está esta nueva versión. Yo realmente sorprendido y agradecido a Dios por eso, ¿no? Y bueno, todo se lo debo a él. Es un cover, es el primer cover como solista que realizo, ¿no? Porque se puede decir que Noche de Paz puede ser un cover, pero es un tema de dominio público, canta todo el mundo, que lo canté con mi hija Sofía. Pero todo se lo debo a él. Es una canción que en esta temporada, como dije hace un rato, el año pasado fue un año muy crucial para mí en diferentes etapas de mi vida, a nivel personal, a nivel ministerial, en donde Dios me ayudó a ver cosas que antes yo no veía, a madurar en ciertas áreas que todos siempre necesitamos madurar, porque, a ver, Dios está trabajando en nosotros hasta que nos llama a su presencia, ¿sí? Él siempre está trabajando en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros talentos, en nuestro llamado. Dios siempre está haciendo que su obra se vaya perfeccionando en nosotros. Y el año pasado fue un año donde literalmente, hermano, toqué fondo, ¿sí? Toqué fondo a nivel emocional, a nivel ministerial, a nivel de fe, a nivel... Tuve que el año pasado sacar de mi agenda una cantidad de fechas, pedirle disculpas a los pastores, a los líderes, a los organizadores de eventos, etcétera. Necesitaba un tiempo para que Dios me ayudara a rever cosas, ¿sí? Para que Dios me ayudara a tomar decisiones importantes, para que Dios sanara cosas que había que sanar, cosas que me habían herido profundamente en el correr del año. Tuve que hacer un retiro, ¿sí? Un retiro en donde le dije al Señor, Señor, desarmame y hacerme de nuevo, ¿no? Porque está muy bonito, sí, servir, etcétera, etcétera, pero la vida tiene su afán, la vida tiene sus aflicciones. La promesa grandiosa que tenemos es que Jesús dijo que en este mundo vamos a recibir aflicciones, pero no temas, yo vencí al mundo. En otras palabras, te está diciendo, si vos te refugias en mí, vas a poder salir adelante, vas a poder seguir, ¿sí? Vas a poder seguir erguido, vas a poder seguir adelante, vas a poder seguir conquistando. Y bueno, fue eso lo que hice. El año pasado dije, bueno, vamos a parar un poquito, vamos a parar acá el carro, ¿sí? Como dicen ustedes, y vamos a poner punto muerto y vamos a ir a los pies de la cruz. No significa que antes no lo hiciera, lo hacía, pero ese era un momento que era un momento especial, en donde sí o sí tenía que, no me quedaba de otra, ir a los pies de la cruz y decirle al Señor, bueno, Señor, desarmame y volverme a armar, enseñame, decime qué tengo que aprender de todo esto. Y bueno, fue así que Jesús, bueno, hizo lo que hizo en mi vida, en mi corazón, me ayudó a pasar por ese desierto muy árido. Y esta canción, un día estaba haciendo zapping en Spotify, y de repente me encuentro con Marco Yaroid. Pongo play. ¡Wow! Esa canción hace 1000 años que no la escucho.
qué hermosa melodía, qué hermoso tema. Me puse a escucharlo y de repente cuando llegó a la parte del coro, todo se lo debo a él. Uf, me quebró. Y fue ahí donde entendí que esa canción estaba siendo muy significativa para mí en este tiempo. Entonces dije, bueno, Diego, nunca te caracterizaste por grabar covers, siempre fueron canciones que Dios te dio, o canciones que Dios le dio a mi esposa, o canciones que Dios le dio a mi hijo, a mis hijos. Bueno, vamos a romper un poco la estructura y vamos a ponerle tu impronta a esa canción en actitud de agradecimiento a Dios, eh, reconociendo que todo, absolutamente todo se lo debo a Él. Todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que siento. Algo que me di cuenta a finalizar el año pasado, viste que el 31 de diciembre de cada año uno revalúa, ¿no? Revalúa todo lo que vivió en el año para comenzar un año nuevo, con un nuevo propósito, un nuevo proyecto de vida, etc. Y algo que me di cuenta es lo fuerte que Dios me hizo, debido a todo lo que había transitado en ese año. Perdí gente muy importante, gente muy querida. Hubo gente querida también que me dañó profundamente. Eh, de la gente que perdí está caminando en sus calles de oro. Y gente que yo sigo amando profundamente, me hirieron de una forma extraordinaria. Y son esos momentos en donde Dios te pone entre la espada y la pared y te dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llenarte de rencor, de resentimiento, o vas a vencer tu carne y vas a soltar perdón? O sea, no es fácil, ¿eh? No es fácil. A veces es muy lindo que la gente venga y escuche tu música y te inviten a predicar y que reciban. Y de repente te das cuenta que de todo el mundo, ¿sí? Que dice, ay, hermano, qué linda la predicación y qué linda la canción y que esto, aquello, que lo otro. La mayoría a veces se acercan simplemente con el fin de o quererte sacar algo, o querer tomar ventaja, o, o, o simplemente son usados por el diablo para quererte dañar, ¿sí? Así Y es. herirte hasta lo más profundo para el diablo quererte estancar. Y es ahí en donde vos tenés que reevaluar y decir, bueno, ¿qué hago? Dejo que mi carne aflore, ¿sí? Porque a más de uno te dan ganas de ministrarlos con puño cerrado, o, o, o decir, Señor, suelto perdón y decido seguir amando a esa persona. Y así te puedo decir una cantidad de cosas. Ahí me di cuenta el 31 de diciembre del año pasado lo fuerte que Dios me había hecho, todo lo que Dios me había enseñado. Y por eso fue que grabé esa canción. Todo, absolutamente todo se lo debo a Él. Porque sin Él no podría ser quien soy y no estaría aquí. Ese es el único cover que tienes. ¿Cómo? Ese es el único cover que tienes. Sí, es el único cover. Además, como te dije, Noche de Paz, que en realidad ya no se considera un cover porque es un tema que es de uso Pero, público. cuéntanos tu experiencia, las grabaciones que has tenido en vivo, como el concierto de vida, como el Unplugged. ¿Qué te ha dejado esa enseñanza de ese concierto? Bueno, mira, es loco, ¿no? Porque tengo muchos conciertos encima, pero solamente dos pudimos filmar y grabar, y uno solamente pudimos grabar en audio. Eh, ¿Y qué te puedo decir? El primer concierto que grabamos, que fue Exaltemos, que fue solamente audio, eran los comienzos del ministerio, no había mucho como para financiar tanto. Entonces, por lo menos pudimos grabarlo. Fue una experiencia extraordinaria porque estábamos aprendiendo mucho. Había muchas cosas que no sabíamos a nivel técnico, ¿sí? Y aquí en Uruguay el arte es muy caro, muy extremadamente caro. Poder producir, poder grabar y mucho más hacerlo en vivo. Es un riesgo impresionante.
Entonces, exaltemos. Para mí fue una sorpresa el hecho de la cantidad de gente que fue, me acuerdo de ese concierto. Se llenó, me acuerdo, lo hicimos en una iglesia, una congregación, y se llenó. Literalmente no pensaba que se fuera a llenar, porque yo estaba comenzando. y, y la verdad no pensé que se fuera a llenar y se llenó al punto que había gente hasta en la vereda, había gente hasta en la calle. Imagínate lo que te digo. Y fue toda una experiencia donde aprendí muchísimo, muchísimo. Después vino Unplugged, que ese fue la intención de hacer algo distinto con lo que yo venía haciendo. ¿Sí? La visión de ese álbum era impartir el vivir descontracturado, el vivir desenchufado del trajín del diario vivir, de los problemas, de andar corriendo, de situaciones engorrosas en nuestra vida. Ese era el fin del Unplugged, ¿sí? Que Unplugged significa eso, desenchufado. Entonces, esa era la intención y por eso ese concierto sí, ya lo pudimos hacer en un teatro, pudimos grabar el audio, filmarlo. También fue un desafío porque 2 días antes del concierto la compañía que nos iba a filmar se dio de baja. y tuvimos que salir despavoridos a conseguir otra empresa que nos filmara. Y también fue un desafío porque sí pensé que iba a haber gente en el teatro, no voy a decir que no, pero había una cola de casi 3 cuadras de personas. Yo no lo podía creer. Yo me acuerdo que en un momento salí, fui a la parte de la boletería, porque me había llamado la mujer que se encargaba de la boletería allí en el teatro, y me dijo, Diego, no sé qué hacer. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dice, salí hasta la puerta, fíjate la cantidad de gente que hay, es una fila inmensa y no tenemos más boletos. Digo, ¿qué? Me acuerdo que salí, miro y los hermanos me decían, ay hermano, Dios le bendiga. Oh, sí, Dios le bendiga. Mira, el artista todo entre medio ahí, en vez de estar detrás del escenario, estaba mirando a la cantidad de gente. Y estaba mirando y miro y digo, oh, hay como 3 cuadras. Y voy y le digo, ¿qué hacemos? Y Diego, no sé, no, ya no puede entrar más gente. Eso fue una pena. Se fue como 3 cuadras de personas que no pudieron ingresar. Después pedían otro concierto que obviamente no se pudo realizar porque ya el teatro tenía toda su agenda completa. Pero eso fue una gran experiencia y me acuerdo que el muchacho que estaba presentando en el concierto, que eso en el DVD no se ve obviamente, pero que estaba haciendo las presentaciones porque habían bandas teloneras, etc. Él, en la preparación, en el detrás de cámaras, me dijo, Diego, vení, sentate. Él estaba sentado al borde del escenario y yo me senté allí. Me dice, Diego, ¿vos sos consciente que sos el primero en Uruguay que está haciendo algo como esto? Y la verdad no me había puesto a pensar en eso. Yo no me pongo a pensar si soy el primero, si no soy el primero. No. Yo simplemente, Dios me pone algo en el corazón y muevo cielo y tierra para hacerlo. ¿Sí? Y invito gente que creo que puedan fluir con esa visión. Y bueno, sígame los buenos, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? y le doy para adelante. Y le digo, wow. Le digo, no me di cuenta, no. Me dice, bueno, en Uruguay sos el primero. Me dijo, hasta ahora no ha hecho nadie algo así. Con esta envergadura, en un teatro, filmar, grabar en vivo, hacer un unplugged, o sea, no. ¡Wow! Tenés razón, le digo, no me he dado cuenta. Y por un lado fue bueno lo que me dijo, pero por el otro lado fue peor, porque claro, cuando salía al escenario después me temblaban las piernas, porque era una presión tremenda, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Fluyó una paz en medio de ese concierto, una paz, era algo sumamente especial. Yo me acuerdo cuando terminé el concierto, en el camarín le pregunté a mis músicos cómo se sintieron y todos decían lo mismo, paz. Sentimos mucha paz, estábamos muy relajados, había mucha presencia. ¿Sí? Y en el tercer concierto, Vida, que fue filmado en el auditorio Dios es con nosotros,
ya ese fue con otro tipo de envergadura, pantalla, sumo, luces de última generación, cámaras de última generación, etcétera, etcétera. Había un equipo muy importante, si bien en la Unplugged habían como 50 personas trabajando, en este otro habían muchos más, habían como 70, 80 personas trabajando, delante y detrás de cámaras. Eh, fue, fue muy particular porque hacía una semana venía de una gira que había hecho en Perú, en Colombia, en México, y estaba todavía conectado con todo lo que había vivido en Perú, en Colombia, en México, y tenía que desconectarme de eso para conectarme ahí. Y fue un momento muy especial, y fue tanto la llenura de Dios, el mover de ese concierto, a tal punto que había momentos en donde como que me nublaba, me quedaba la mente en blanco. Esa es la verdad, voy a decir la verdad. En algunas partes, algunas canciones, donde como que me callo la boca, y soy sincero, no lo debería decir, pero lo voy a decir, era tanto el mover de la presencia de Dios, era tanto lo que sentía de la presencia de Dios, que me quedaba en blanco, me quedaba en blanco, me olvidaba de la letra de la canción. Y tenía que mirar a veces al director, que era el guitarrista, Itan Maurán, y Ethan me gritaba el pedazo de la canción por dónde tenía que comenzar, y ahí me daba vuelta y ¡yum! Seguía de largo. O sea, fue tremendo, que me acuerdo cuando terminó el concierto, me dijo, ¿pero qué te pasó? Y le digo, es que no sé, era tanta la presencia de Dios que temblaba por dentro, y me concentraba en eso que estaba sintiendo, y me bloqueaba, me olvidaba de la letra. O sea, no, porque nunca me había pasado algo así. Y fue algo extraordinario porque el concepto de ese concierto era justamente eso, era declarar vida. En lo ministerial, en lo personal, declarar vida a las familias, declarar vida en el diario vivir, en todo lo que hiciéramos. ¿Sí? Salud física, salud de alma, salud espiritual, también declarar vida con respecto a sabemos que hay muchos cristianos hoy en día que van a la iglesia y más que seguir a Cristo practican una religión. Entonces, hay una canción, por ejemplo, que va en contra de la religión. ¿Sí? Entonces, una canción que de alguna u otra forma como que quiere extirpar esa enfermedad que hay en la fe de muchos, ¿sí? Que es la religión. Entonces, hasta en ese terreno, ese concierto quería declarar vida. ¿Sí? Y resulta que un par de meses después, o sea, y grabamos el concierto en diciembre, y Dios me puso la idea era lanzarlo en enero, febrero, pero Dios me puso en la cabeza que tenía que salir antes de que terminara ese año. Me acuerdo que llamé a los editores, a los ¿Cuánto? ingenieros, muchachos, tiene que salir antes de que termine el año. Pero Diego, no sé, tiene que salir. Y ahí fue, Estabas? ¿cómo? ¿En qué mes estabas? Porque si se iba a terminar el año, ¿en qué mes estabas? En diciembre, Ah, quedaban 15, días. 20 días para terminar. Una locura. Y además hubieron problemas técnicos a la hora de grabar, mayoritariamente en el audio. Eh, También es otra incidencia que voy a contar. Ese concierto no pudimos grabarlo multipista. Me enteré cuando terminó el concierto. No se pudo grabar multipista. Hubo un problema técnico muy grave en donde no se pudo grabar multipista. Cuando digo multipista es, por un lado, todos los cuerpos de la batería, por otro lado el bajo, por otro lado las guitarras, por otro lado mi voz, por otro lado el sonido ambiente, o sea, no se pudo. Entonces lo que ustedes escuchan es básicamente la mezcla en vivo, 100% en vivo, Wow, con una masterización sumamente profesional. exactamente. Entonces, yo ahí quiero destacar el trabajo de Joel, que fue el que hizo la mezcla en vivo, porque hubo ese problema técnico y no quedó de otra que hacer eso. Y después de él, Udibarro, Mastering USA, que fueron los que hicieron la parte de la masterización, para que ese disco sonara en óptimas condiciones. Y le doy gracias a Dios también que no hubieron equivocaciones de desafinación, ni de guitarra,
ni de batería ni nada, porque si no, no podíamos sacarlo. ¿Me explico? O sea, porque no Claro, se podía arreglar eso. no se podía volver a grabar sobre lo que estaba. Exacto, no, no se podía. Que por el hecho, Pero ahí ves eh, la experiencia que te da Dios. Mira, fue perfecto, porque para hacer ese mastering tenía que ser un audio bastante perfecto. O sea, totalmente, Dios hace cosas, dice que es loco, Dios hace cosas aún más locas, o sea, sorprende a uno de esa manera. Hermano totalmente. Diego, ¿qué se puede esperar o qué esperamos nosotros? Luego reinos de aquí en adelante van a salir sencillos, van a salir álbumes. ¿Qué va a salir? ¿Va a salir un video nuevo? ¿Qué va a salir? Bueno, mira, justamente ayer o antes de ayer, en mis redes sociales le dije a la gente que estoy en una etapa de composición, estoy componiendo nuevas canciones. Realmente no tienen nada que ver con el tipo de letra y de canción que están acostumbrados a escuchar de Diego. Por lo general mis canciones, si vos te das cuenta, son canciones sencillas, eh, un verso y un coro y a lo sumo un puente y más nada. O sea, puede haber alguna excepción de alguna canción como Basta Ya, o una canción que le escribí a mi esposa hace muchos años que se llama Amo, o el tema Todo, que lo escribió mi esposa, que tienen más el formato, el cuerpo de canción, ¿sí? Pero por lo general, lo que son mis canciones escritas por mí, tienen el formato clásico de coro, ¿sí? Lo único que tienen una muy buena producción musical gracias al equipo musical que me acompaña, ¿sí? Y de aquí en más estoy escribiendo canciones con ese formato de canciones, sin salirme de la línea de lo que es la esencia, alabanza y adoración, ¿sí? Y ya estuve hablando, el otro día justamente estuve hablando con uno de los ingenieros de Ludibarro, de nuestro sello. Le dije, le mostré algunos croquis de lo que estoy craneando y pensando y le gustó mucho. Y por lo que entendí, parece que él captó mi idea. Es una idea muy fresca, muy nueva. Va a ser un sonido muy bueno, muy puro. No es que antes no hacía un sonido puro, pero va a ser muy distinto, muy distinto. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me pueden buscar como Diego Reynolds, ¿sí? Tanto en Facebook, Diego Reynolds Oficial, en YouTube, Diego Reynolds Oficial, en TikTok, en Instagram, Diego.Reynolds. Y después en todas las plataformas digitales, Diego Reynolds, ¿sí? Tan sencillo como eso. Me pueden buscar en todos lados o pueden poner en Google nomás Diego Reynolds y ahí les va a saltar absolutamente todo. Dónde estoy y hasta dónde no estoy. Para cerrar, mi hermano Diego, tienes un libro que pueden encontrar en línea. Cuéntanos un poquito de ese libro que tienes. Bueno, Diego Reynolds, su historia. Es un libro que escribió un pastor de aquí de Uruguay, Emanuel Seropián, en donde me hizo una serie de entrevistas y en base a esa serie de entrevistas, él escribió un librito, un librillo, un libro digital que se encuentra en la plataforma de Enlace Plus. Le invito a la gente que pueda descargar la aplicación de Enlace Plus y ahí van a poder leer ese libro, que es un libro que les va a ayudar a conectarse con su fe. Si se sienten un poquito apagados de fe, ese libro les va a ayudar a reencontrarse con su fe y a reencontrarse con el Dios de los milagros. Y además van a poder ver podcast de este servidor, de una serie de podcasts que se llaman Entre Casa, que nacieron en la época de la pandemia, en donde empecé a dar videos y mensajes en las redes. Y bueno, me invitaron los hermanos de Enlace a poder ser parte de su plataforma y allí van a poder edificarse con esos mensajes también. Bueno, mi hermano Diego, estamos muy contentos, felices porque hace tu invitación estuvo aquí hoy en Sana Radio. Eh, unas palabras para despedirse. Bueno, antes que nada, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por hacerme parte de lo que hacen allí en Osana Radio. Y leerles lo que dice Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos
o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y recuerden que ese poder es la fe. Amén. Muchas bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Osana, Osana. Te conecta al cielo.